Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio en la carta de Primera de Juan. Hoy es el estudio número 8 que se encuentra en Primera de Juan capítulo 3, versículos 11 al 18, y el título del estudio es El amor del cristiano. Voy a leer Primera de Juan 3, 11 para iniciar este estudio. Dice la palabra: Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En el previo estudio vimos el amor de Dios el Padre hacia nosotros como sus hijos. Ahora vamos a ver el amor del cristiano hacia a otros, sean personas creyentes o inconversas. Este amor divino en nosotros es evidencia de nuestra salvación, porque Dios es amor y Él ha derramado su amor en nuestros corazones. La marca del cristiano, el Hijo de Dios, es el amor. La marca del mundo, las personas inconversas, es el odio. Quizá usted dice, bueno, pastor, yo he conocido a personas que no son cristianas, pero son muy amorosas. Y esto es cierto. Y también he conocido a varias personas supuestamente cristianas, pero son bien repugnantes y sinvergüenzas. Y esto también es cierto. Sin embargo, esta carta que estamos leyendo es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esta es palabra de Dios. Y él dice en versículo 13, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. Entonces la marca característica es el odio de parte del mundo. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, o sea, antes éramos pecadores perdidos, pero ahora somos creyentes, tenemos vida eterna por medio de la fe en Cristo, en que amamos a los hermanos. La marca característica del cristiano debe ser el amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En términos generales, podemos decir que la marca verdadera del creyente es el amor. La marca del mundo inconverso es el odio. El creyente está dispuesto a sacrificarse para el bien de otros. El inconverso solo piensa en sus propios intereses. En su última noche, antes de ser crucificado, Jesús estaba reunido con sus discípulos y Él nos dio este mandamiento en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Entonces el apóstol Juan estaba presente en aquella noche, escuchó estas palabras de Jesús. Antes él fue conocido como el Hijo del Trueno por su carácter fuerte y vengativo. Pero ahora, en su vejez, es conocido como el apóstol del amor. Él repite este mandamiento de Jesucristo varias veces en esta carta que estamos estudiando, la carta de Primera de Juan. Permíteme leer algunas citas. Primera de Juan 3:11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y también capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Juan repite este mandamiento del Señor, que debemos amarnos unos a otros.
Bueno, en este pasaje vemos 3 puntos importantes. Primero, el ejemplo de Caín, el hijo de Adán y Eva. Después, el ejemplo de Jesús y luego la aplicación para nuestras vidas. Veamos aquí el ejemplo de Caín en 1 de Juan 3:12. Voy a leer la palabra. No como Caín, que era del maligno, o sea, que era del diablo, y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran justas o buenas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Caín era la primera persona nacida bajo la maldición de pecado. Adán y Eva fueron creados por Dios en forma inocente y luego cayeron en pecado, pero Caín es el primero que nació bajo la condenación de pecado, o sea, con una naturaleza pecaminosa. Después nació también Abel. Y el pecado se manifestó en la vida de Caín. Caín mató a su hermano Abel porque sus obras eran malas. Caín demostró aquel odio que el mundo inconverso guarda contra el creyente obediente a Dios. Si usted mantiene un testimonio limpio y brillante para el Señor Jesucristo, tarde o temprano el mundo va a mostrar ese odio hacia usted, tal vez en forma de burla, o tal vez no van a tomarle en cuenta en su trabajo, o en alguna forma usted sufrirá un tipo de persecución u odio de parte del mundo. Quizá usted dice, bueno, yo no soy Caín, yo no he matado a nadie, pero usted y yo somos pecadores, tal como Caín, y necesitamos a un Salvador en nuestras vidas para transformarnos. Caín rehusó el camino de Dios. Él dijo no a Dios y tuvo envidia y odio contra su hermano porque Abel era obediente a Dios. Y por fin Caín mató a Abel. El mismo diablo que tentó a Caín nos tienta a nosotros. Tenemos que reconocer y rechazar estos pensamientos malvados. Es cierto, el homicida puede ser salvo. Pablo, el apóstol, era homicida y perseguidor de la iglesia de los creyentes antes de su conversión a Jesucristo. Pero la persona que odia y es homicida en su corazón no es creyente todavía. Aquella persona debe arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo como su Salvador, tal como hizo el malhechor en la cruz cuando Jesús fue crucificado. ¿Se acuerda la historia? Uno de los malhechores renegaba contra Jesús, pero el otro se arrepintió y reconoció a Jesús como su Salvador, y éste fue salvo y fue al cielo, fue al paraíso. Después de ver el ejemplo de Caín, Juan habla del ejemplo de Jesús en versículo 16, 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él, Jesús, dio su vida por nosotros. Él dio su vida en la cruz de Calvario. Así también nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Si quiere conocer el amor de Dios, solo tiene que mirar a Jesús. Ponga la mirada en Él. Él es el gran ejemplo del amor de Dios. Él dio su vida para salvarnos. En San Juan 10, versículo 11, Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta.
Él voluntariamente dio su vida para salvarnos. El mejor regalo en todo el mundo es la vida eterna. No hay otro regalo tan precioso como la vida eterna. Y Dios nos ofrece este regalo, esta vida eterna, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, si usted rechaza esta oferta, si usted rechaza este regalo y dice, no quiero aceptarlo, entonces morirá en su pecado e irá al infierno. La decisión es suya, es mía. Tenemos que aceptar o rechazar a Jesucristo. No hay otro camino. Jesús dice, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Jesús dio su vida y derramó su sangre para salvarnos de nuestro pecado. Como hijos de Dios, debemos dar nuestras vidas, dice el apóstol Juan. Quizá no será necesario morir físicamente en una cruz o por un balazo, por ejecución, sino podemos morir a nuestros deseos personales para el bien de otros. Déjeme darle unos ejemplos. Maridos, debemos morir a nuestro egoísmo y vivir para nuestras esposas. Padres, debemos morir a nuestro enojo y maltrato y vivir para criar bien a nuestros hijos. Cristianos, debemos morir a nuestra avaricia y ayudar en la obra de Dios. Y si sea necesario, si llegue el momento que sea necesario, debemos ser firmes en nuestro testimonio para el Señor Jesucristo y estar dispuestos a morir si llegue a ese momento. El amor verdadero no piensa en sí mismo, sino en otros y cómo podemos ayudarles en sus vidas. Bueno, veamos aquí ahora para concluir el punto número 3, la aplicación para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza sobre el amor de Dios, que debe ser amor del cristiano, en nuestras propias vidas? Dice versículos 17 y 18. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Sabe? Dios nos bendice con bienes y comida y dinero y tantas otras cosas. Somos muy bendecidos. No para que seamos egoístas y tacaños, sino para suplir las necesidades de nuestra propia familia y también para ayudar a otros. ¿Cuántas veces mi esposa y yo hemos ayudado a una familia en necesidad con quizá comida, o pagarles la luz y el agua, o comprar las utilidades escolares para los niños, o en alguna otra manera? Hemos tenido la oportunidad, hemos buscado la oportunidad para ayudar a otros. Debemos amar no de lengua, sino de corazón. No de palabra, sino de hecho. Es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento, dice Romanos 2:4. Si Dios nos ha dado su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará todo lo demás que necesitamos? Dios dio lo mejor al dar su Hijo. Todas las demás cosas son secundarias. Dios también suplirá nuestras necesidades, porque Él nos ama. Y si Dios nos ha bendecido, debemos ayudar a otros. Hermanos en Cristo, apliquemos este amor de Dios en nuestras vidas. Vivamos cada día de tal forma que el mundo pueda ver el amor de Dios a través de nosotros. Somos hijos de Dios. Somos cristianos. Somos creyentes, somos seguidores de Jesús. Debemos demostrar este amor de Dios. Ahora, en un día futuro, el mundo entero conocerá el verdadero amor y justicia y paz.
dentro del reino del Señor Jesucristo, o sea, cuando Cristo venga para reinar. Obviamente, no hemos llegado a este momento todavía. Este mundo está lleno de guerra y odio y matanza, porque el diablo es el autor de todo este odio. Satanás es el gran homicida. Pero Jesucristo va a encadenar a Satanás y echarlo en el abismo después de la tribulación, y Él va a establecer su reino de justicia y paz y amor. Esta es la gran esperanza nuestra del creyente en Cristo Jesús. Mientras tanto, hasta donde sea posible, practiquemos el amor de Dios hacia los demás. Así podemos comprobar que somos sus hijos verdaderamente. Y oyente, si todavía usted no ha recibido a Cristo, si todavía no conoce a Cristo como su Salvador personal, por favor, recíbalo por fe en su vida. Haga su oración sincera a Dios y dígale: Dios, perdona mis pecados. Yo acepto, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador por fe. Y Dios sembrará el verdadero amor en su corazón. Que Dios le bendiga. Padre Celestial, gracias por tu amor hacia nosotros. Ayúdanos a demostrarlo también hacia los demás, porque somos hijos tuyos. Gracias, Jesús. Amén. Hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo conmigo y comparta este estudio con otras personas. Que Dios le bendiga.